Hoy es miércoles 6 de agosto del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sale al bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Continuamos con el libro Dimensiones de la Verdad, Medium, Divaldo Pereira Franco, dictado por el espíritu Juana de Ángelis. Página 146. Contiendas. Cuanto te sea posible, evita contender, aunque nominalmente seas convocado al debate. Contienda puede representar siembra de espinas para cosechar aflicciones futuras. Hay muchos compañeros que creen en la eficacia de la disputa verbal y el refrán popular asevera que de la discusión nace la luz, pero no siempre. Claramente, la discusión es mantenida en el alto nivel de la exposición serena. Los discutidores, casi siempre inseguros de lo que debaten, pretenden personalistas imponer opiniones no reflexionadas, defendidas mientras tanto con vigor y entusiasmo apasionado. Raros son aquellos que consiguen, terminado el debate, guardar la paz íntima y alienar el equilibrio de la emoción. Casi siempre la contienda deja hiel en los labios y desorganización mental, entorpeciendo los centros del discernimiento. No son pocas las veces que conduce a los discutidores al autoenvenenamiento, absorbiendo elevadas dosis de los fluidos de la ira o de la cólera imprevistas. Contender no significa esclarecer. Quien esclarece examina con calma la cuestión, expone el asunto y deja el mensaje del cual se tornará instrumento. Reserva al otro el derecho de digerir el concepto presentado para aceptarlo o no. La concurrencia del oyente alegra al expositor, pero el rechazo no lo amarga. La oportunidad de elucidar es también ocasión de aprender a raciocinar en la medida mental de quien escucha, consiguiendo nuevas conclusiones resultantes de los esclarecimientos examinados. Las contiendas campean las oportunidades de interferencia de las mentes desencarnadas infelices en comercio de exasperación. Consúmense energías en la inutilidad, desarmonizanse los paneles mentales, estimulanse las disputas en favor del personalismo inferior, intensifícanse animosidades. La disposición combativa adquirida en la lucha de la vanidad engendra el clima de la rebeldía predisponiendo a la violencia. Silencia la palabra debate. Cuando el argumento de la serenidad sea rechazado con acritud, tal vez mañana hayas mudado de opinión o posiblemente después el antagonista concuerde contigo. Sea tu objetivo ayudar y no vencer. Vencer es llamado seguro para vencerse a sí mismo. El hombre que sabe comprende la realidad de las cosas que conoce y lo inconmensurable de lo que ignora. Silencia para meditar, examina para aprender mejor y cuanto más sabe, más se compenetra de la humildad de que necesita para considerar la vida. Los hombres superiores
ignoran los triunfos sobre los otros en contiendas, preocupados como están en superarse. Mientras tanto, si ya puedes mantener el equilibrio en el debate, cuando a él sea llamado, controla las palabras y mantén la serenidad para que el verbo que perfume tus labios exhale el aroma de la sabiduría y de la comprensión. Interrogado y convidado directamente al debate en el pretorio por Pilatos con respecto a la verdad, el maestro circunvagó la mirada por la multitud próxima y sin embargo tan distante, miró al atormentado cuestor, respondiendo con serenidad: es el Padre que está en los cielos, dando por terminado el asunto, como para enseñarnos de la necesidad de controlar con quién, en qué circunstancias y con qué recursos deberemos explicar y esclarecer, evitando principalmente contender. Sufrimientos en la mediunidad. Identificado con los principios espiritistas en la mediunidad, tiene la impresión de que, depuradas las antenas psíquicas, registras angustias, temores e inquietudes antes ignoradas. Encuentras esto extraño. Muchas veces asimilas el pensamiento que invade tu pensamiento y te dejas desanimar. Frecuentemente recelos infundados vitalizan fantasmas que se corporifican en tu mente, dominándote en estados dolorosos y deprimentes. Secuaces de la aflicción sitian tu corazón en la línea de la soledad y temes. Es natural que esto ocurra. El médico, el enfermero, el asistente social, el servidor hospitalar, entregados a las tareas de socorro a los enfermos, respiran el clima de angustia y dolor entre expectativas y ansiedad. Así también, en el campo de la asistencia mediúnica a los sufrientes, el fenómeno es el mismo. Quien sirve participa del sudor del servicio. Quien ayuda experimenta el esfuerzo del auxilio que ofrece. Quien ama sintoniza en las fajas vibratorias del ser amado, sorbiendo las mismas vibraciones. Libértate del recelo por el trabajo, haz asepsia mental por medio del estudio y de la abnegación y prosigue. Dicen algunos observadores precipitados y tal vez inconscientes de las tareas medianímicas de socorro a los desencarnados cristalizan psicosis en los medios. Afirman varios estudiosos que las operaciones de sucesivas libertan a los enfermos desencarnados y encarcelan en enfermedades peligrosas a los intermediarios. Señalan diversos aprendices del mensaje espírita que los medios operantes en el intercambio con desencarnados en estado lamentable conservan inconvenientes y sensibles desequilibrios que los tornan extraños. Mientras tanto, sabemos que no tienen razón los que así piensan quien así procede. El medium espiritista tiene conocimiento a través de la doctrina que profesa, de los antídotos y de los medicamentos que necesita para la manutención del propio equilibrio. No hay duda de que existen mediums en todas las dependencias humanas con desaliño mental evidente y en razón de ello, también en las células espiritistas de socorro. Ellos aparecen, sin embargo, en la condición de enfermos en tratamientos especiales y demorados. Ya vinieron en tormentos y se mantienen sin ningún esfuerzo de renovación interior. El espiritismo es, antes que nada, hogar-escuela, hospital-escuela, santuario-escuela, para aprendizaje, salud y elevación espiritual. Es necesario, por lo tanto, que el sensitivo se habilite para las tareas que le corresponden a través de ejercicios morales de resultados positivos, estudio metódico y constante, servicio de amor, a fin de libertarse de las viejas ataduras con los espíritus infelices que permanecen ligados a sus paisajes mentales en vampirismo insidioso y naturalmente, a pesar de estar entre enfermos y necesitados, conduzca el tesoro de la oportunidad libertadora con la mediunidad socorrista. Medium de Dios, Jesús libertó de las sombras al joven lunático, atenaceado por espíritus inmundos al descender del Tabor. Concedió serenidad al Gadareno a dirigirse hacia Gercesa, brindándole la oportunidad de la renovación al espíritu infeliz que lo obsesaba. Siempre que era buscado por los atormentados espirituales de la erraticidad inferior, en momento alguno se negó al intercambio, hablándoles y socorriéndolos en la condición de médico divino. Y cuando la gran multitud, asediada por obsesores crueles, desvariada, lo arrastró al testimonio para, con la vida, sereno y humilde, oró la noche de la víspera en dolorosa angustia y vigilia de sudor de sangre,
para escalar los peldaños de la vida perenne. Los adoctrinó y adoctrinándolos con las palabras del ejemplo incorruptible de amor que hasta hoy permanece como nuestro derrotero de seguridad. Escándalos. Los diccionarios definen el término escándalo como ocasión de error o pecado. Dícese particularmente de la ocasión de pecado producido por el mal ejemplo. A pesar de ello, hay escándalo y escándalo. Mejor es entrar en la vida, dice Jesús, sin el miembro escandaloso, que con él el escándalo es necesario. Alcibiades, el general ateniense, después de mucha agazara en torno a su propia conducta, mandó cortar la cola de Sucam, a quien mucho estimaba y que le costara una fortuna y que era por todos admirado por causar un escándalo. Cornelia, la célebre madre de los Gracos, interrogada por una rica patricia de Campania sobre sus joyas, mostrándole los hijos, le dijo: estas son mis joyas y adornos preciosos, escandalizando al amigo. Julio César, al retornar de las Galias, contrajo elevados préstamos para construir una residencia suntuosa. Sin embargo, antes de habilitarla, mandó que la demoliesen, hiriendo sobre los escombros otro palacio más lujoso para escandalizar a Roma. Guatimozín, el último emperador indígena de México, condenado por Cortés a mantener el cuerpo untado y erguido sobre brasas, escandalizó a los españoles cuando su secretario, que también sufría el mismo martirio, gritó: déjame hablar, no soporto más. Y yo, respondió el emperador, estoy por acaso sobre un lecho de flores. La actitud de firmeza que mantienen en relación a la conducta cristiana y espírita a muchos escandaliza, pero otro no puede ser el carácter del aprendiz del Evangelio. Hay compañeros que dicen conciliar los intereses del mundo con los objetivos del espíritu. Son cristianos y algunos afirman ser espiritistas convictos y actuantes. Sin embargo, viven de acuerdo a los padrones comunes. Si son negociantes, juegan en los torneos bursátiles, ambiciosos y atormentados. Si son profesionales de este o aquel ramo del saber, luchan con cualquier arma teniendo como mira el triunfo inmediato. Si son agricultores, explotan la tierra y a los ayudantes pensando tan solo en sí. Si son industriales, negocian por procesos encubiertos. Si son servidores públicos, se niegan al deber de la puntualidad y de la ejecución de las tareas, siguiendo los ejemplos de los malos funcionarios. Hacen y viven lo que hacen y como viven aquellos que no identifican con las lecciones de la verdad, y se refieren a los adeptos sinceros con epítetos deprimentes y burlones, incitando en ellos mismos el culto de la personalidad que los arrastra a posiciones lamentables y ociosas. Creen diversos obreros cristianos de la actualidad en la imposibilidad de vivir con rectitud cuando triunfalmente campean a la ambición desmedida, a la deshonestidad, el abuso del sexo, la mentira, la liviandad y todo un séquito de malos ejemplos que, sin embargo, ya no producen escándalo. En los tiempos del martirologio de tan grandiosos testimonios, la ocasión de servir al Cristo no era diferente y las condiciones sociomorales de la tierra no eran diversas. Lo que sucede es que los cristianos de hoy lo son sin Cristo, ciudadanos del mundo, se sirven apegados a Él, por eso produce tú el escándalo dando el fiel cumplimiento a los impositivos de la fe que crece victoriosamente en el suelo de tu espíritu. Para herirte, argumentarán contigo que es locura ser pobre cuando fácilmente se pueden aumentar las posesiones. Dirán que los días de honor ya se fueron. Afirmarán que la fe no debe interferir en las actividades de la vida cotidiana. No los escuches, mantente seguro y persiste. En los Actos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 24, consta la siguiente anotación. Deduciendo esto, en su defensa dice Festo en alta voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te hacen delirar. En la propagación, defensa y vivencia de la verdad, muchos perecerán, no considerándose el número colosal de los que pasaron por dementes y locos, no escapando a esa clasificación el propio maestro y sus discípulos. Mientras tanto, es gracias a ellos que respiras en el clima mental de esperanza evangélica cuando los escándalos de la hora presente producen crímenes, conduciendo al hombre por los caminos sombríos de la desesperación y del
Sirio. Desafíos. Para el cristiano decidido en lucha por una conducta integral, la vida moderna es un perenne y áspero desafío. Le acechan facilidades y comodismos, brillándole ocasiones de corromperse en opulentos banquetes de placer y fiesta. Se insurgen contra su programa los que, pese a estar despiertos, duermen para las cuestiones del espíritu, invistiendo furiosos contra su paz y dedicación. Acólitos de la ira, mal disfrazados, aparecen con múltiples fases atenaceando, afligiendo. Entre tanto, son las atracciones de lo que convenció en llamar la vida fácil o más sueces impedimentos para la vida correcta en la directriz evangélica. Hay mucha gente que se dice inhábil para pedir, a fin de dar, incapaz para la asistencia al sufrimiento ajeno, indócil ante la humillación, inconformada con las miserias a pesar de creer en la inmortalidad y abrazar los postulados de esta o aquella denominación cristiana, no siendo escaso su número en las filas espíritas de la actualidad. Sin embargo, todos se rebelan vivamente, empeñados en aumentar sus rentas, ampliando el campo de las comodidades, evidenciando fortuna, previsión, dicen en la construcción del futuro, y se refieren a los hijos y demás miembros de la familia, considerando la necesidad de atenderlos con un peculio para el futuro, dado que piensa en la propia desencarnación. Y de esa forma atestan la poca importancia que ciertamente dan al legado moral del espíritu. Todos esos que así piensan, sí cumplen deberes, son buenos padres desde el punto de vista inmediato, puesto que conceden caprichos a los hijos que los tornan vándalos o verdugos desde temprano. Y la vida desafía al cristiano cuando le señala a Cristo y al mundo. Edith Cavell, la noble enfermera empeñada en el arte de preparar jóvenes para curar, aceptó el desafío del peligro y durante la Primera Guerra Mundial facultó la fuga de hombres y mujeres marcados para morir, siendo ella misma fusilada más tarde. Mohandas Gandhi, el Mahatma hindú, batallando por la paz, aceptó el desafío de la lucha, libertando a su país y a su pueblo con su violencia pacífica, pereciendo luego en nefando homicidio. El conde Bernadotte, representando a la Organización de las Naciones Unidas, aceptó el desafío de pacificar el Medio Oriente, siendo su existencia física interrumpida por el arma asesina de un fanático. Hay desafíos que llevan a la vida y desafíos que conducen a la muerte. La gran mayoría de los hombres acepta el desafío de vivir enlodazados en el lino fétido de la muerte en relación a la vida. Del mismo orden surgen los desafíos por la vida, revestidos de diversos ropajes en el gran combate. Ángeles de la maternidad torturada, líderes del trabajo honesto, haces del deber bien cumplido, mártires de la fe en litigio, sacerdotes de la abnegación, paladines de la ciencia y de la filosofía, santos del renunciamiento y del amor, héroes de la paz. Hombres y mujeres amantes de la humanidad, diariamente desafían al conocimiento, sumergidos en pesquisas grandiosas, por medio de las cuales podrán ser útiles al prójimo, y muchos de ellos, en el afán de concluir las experiencias en realización, no temen inocularse virus y vacilos en ellos mismos, pereciendo casi siempre para que otros sobrevivan, desafiando desafíos que se esconden en la sonrisa de la adulación, en el calor de la maledicencia, en el resabio de la calumnia, en el licor de la mentira, en el cofre de la codicia, en la mueca de la ironía, en la copa del orgullo, tentando al aprendiz de la lección evangélica. Narra una vieja tradición oral que Juan, el discípulo amado, estando muy avanzado en edad, era habitualmente conducido por el cariño de los discípulos jóvenes a participar del banquete de las exposiciones evangélicas cerca del tugurio que eligiera para residencia. Convidado siempre a decir algo sobre el rabí y su doctrina repetía invariablemente: ama al prójimo como a ti mismo. Y cierta oportunidad, interrogado sobre la razón de tal procedimiento, insistiendo en el viejo concepto por todos conocido, habría respondido: si alguien ya puede amar al prójimo como a sí mismo, todo lo demás le llegará por añadidura de la misericordia de nuestro Padre. Amar y vivir en concordancia con la directriz evangélica es sin duda el más serio desafío que provoca el servidor de la buena nueva, en la hora presente tanto como lo fue en los días pasados.
llorando para realizar. Examinando la obra de amor a que te encuentras vinculado, muchas veces crees que desfallecerás bajo el fardo de las desilusiones que pesan sobre tus hombros. Muchas veces, con el corazón debilitado por 1000 tormentos, piensas que la desencarnación sería el alivio para todos los dolores. Muchas veces, extenuado, considera las sombras pesadas que te envuelven, anulando la esperanza de tus aspiraciones. Muchas veces despiertas engañado y vencido ante la victoria de los malos, como si condujeses fuertes cadenas de las que no te puedes liberar. Muchas veces se transforman en pesadilla los sueños que anhelabas con cariño, haciéndote recelar. Muchas veces, en la caída en que te sorprendes, encuentras tan solo el lodo de la amargura, reteniéndote en lo bajo y asfixiándote con los miasmas pestilentes, dificultándote la ascensión. Muchas veces, sin fuerzas, tanto han sido las luchas en que te encuentras que desearía recomenzar la vida solamente para caminar por una senda diferente de la que recorres y en la cual te sientes abrumado por la incomprensión de quien debería atenderte, de aquellos a quienes amas y desearías te amasen. No te aflijas ni te quejes. Depura el pensamiento y ora con fervor. Si ya posee la fortuna de la oración habitual, ora más aún. Refúgiate en la paciencia, cultiva ideas superiores a pesar de todo, lígate al bien, actuante por el pensamiento y el bien finalmente actuará sobre ti. Los pensamientos, en cualquier dirección que los envíes, son expresiones vivas que arrojas y que se corporificarán aquí o allá, envolviéndote o envolviendo a los otros. Insiste en las construcciones mentales superiores. No consientas el connubio de las ideas deprimentes, ni aun que estés herido u ofendido. No des guarida a intercambios mentales nefastos con inteligencias perniciosas de la erraticidad. El río es esclavo del lecho, empero es el arquitecto del propio lecho. Invariablemente el mal que nos hacen es la consecuencia del mal que hicimos. Examina en la aflicción que abrigas si no habrá sido aquel que primero insultó o hirió. Medita y descubrirás acontecimientos en los cuales no reparaste, pero fueron preponderantes en el desentendimiento en la lucha. Casi siempre somos fruto de nuestros actos impensados, de nuestras reacciones irrefrenadas. Vigila las palabras, disciplina las actitudes. Evita enturbiar el agua generosa de tu esfuerzo positivo con la ira de la irreflexión. El árbol responde a los azotes que recibe con nuevas ramas que extienden, y la noche tranquila responde a las ofensas que le dirigen las urnas sombrías bordándose de estrellas. Elige, aún sufriendo, a la humildad y a la resignación como compañeras valiosas de las que no puedes prescindir, y avanza renovándote cada día, perseverando a todo instante en la certeza de que la tempestad que devasta es igualmente bienhechora, ignorada, que arrastra partículas magnéticas, insectos nocivos, microbios dañinos y descargas eléctricas perniciosas, limpiando el aire y vitalizando la tierra. Prosigue así llorando para realizar el bien en el campo del amor sin fin. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice el Maestro, a fin de que todo lo demás fuese acrecentado. Quien se entrega a la batalla de la sublimación perdona, y el reino de los cielos, y como por encanto, guardando la paz, consigo consta que todo lo demás se encuentre acrecentando en el propio corazón, sin necesidad de nada más. Fanatismo e idolatría. Fanáticos e idólatras de cualquier procedencia son miembros carcomidos del organismo enfermo de la ignorancia. Sumergidos en densa tiniebla mental, se niegan las bendiciones de la luz del discernimiento, cerrados en los corredores estrechos de la intolerancia renitente o del pavor inexplicable. Siempre los hubo en todos los tiempos, adorando los fenómenos de la naturaleza por temerlos, o hiriendo tótems y a ellos ofreciendo sacrificios para apaciguarlos. El fanatismo y la idolatría alcanzaron el clímax cuando en holocausto fue derramada sangre en sus altares macabros. Con el avance del pensamiento y las abundantes conquistas de la ciencia, era de esperarse que no existiese más clima para la floración de esa fauna de enfermos del espíritu. Empero en los diversos locales del conocimiento ellos aparecen y proliferan.
no tan solo en las aldeas religiosas, sino también en las amplias avenidas de las ciudades del saber, surgen y se desarrollan en cultos de macabra animalidad esos dos famélicos verdugos, reviviendo los falsos del pasado casi olvidado. El culto del pensamiento a la adoración del yo, a la secta del placer, son modernos medios de veneración a las vacuidades en señalado desinterés por la evolución y la civilización. Están los que idolatran la juventud que se esfuma rápidamente. Están los fanáticos por estrechez de visión en materia de fe o en las directrices del conocimiento. Idolatría en torno de objetos, animales, personas, ideas que se consumen, objetos que pertenecieron al pasado y que escasean, disputados por coleccionistas dominados por la codicia en fanática idolatría. Aquí, la rienda que pasaron sobre el lomo aristocrático de Incitatus, del caballo que Galígula elevó a cónsul, allí el puñal con que el esclavo asesinó a Domiciano, allá la espada de Napoleón erguida en las batallas de Tolón o en las campañas en Italia, montículos de fragmentos de esta o aquella madera, de monedas, de sedas, de objetos y adornos. Mientras tanto, el fanatismo religioso y la idolatría pagana que aún perduran en algunas filas del cristianismo constituyen en los días actuales llaga purulenta, aguardando el mercurio de cromo del buen sentido y de la razón. No esculpiréis imágenes para adorarlas, dice el Señor. Sin embargo, en nombre de la nostalgia, bajo la excusa de evocaciones sentimentales, en cultos funestos del miedo, se yerguen altares y surgen adoradores imprudentemente, aumentando el número de inseguros y sufrientes. Con las enseñanzas espíritas que producen las lecciones cristianas, el hombre despierta a la adoración en espíritu y verdad. Ya no puede cultivar los transitorios alegatos ni amontonar harapos adornados de celebridad. Se envuelve en los tejidos de la caridad, calza las sandalias de la acción y se unge de amor al prójimo. Abre alamedas de luz en los bosques sombríos, escondiendo esperanzas y propaga el mensaje de liberación, viviendo el culto de la renovación íntima incansablemente. Recibido en Cesarea por Cornelio, que lo aguardaba entre familiares y amigos, Simón Pedro fue homenajeado por el anfitrión que, emocionado, postróse a sus pies y lo adoró. El viejo pescador, a quien tanto debe la buena nueva, recordando tal vez al maestro en un impulso generoso y viril, levantó al amigo diciendo: levántate, que yo también soy hombre. Recordando la lección del siervo dedicado a Cornelio, anotada en los Actos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículos 25 y 26, compenetrémonos del deber de divulgar el Evangelio en su pureza primitiva, libertando mentes y corazones del fanatismo y de la idolatría, enseñando con firmeza y bondad que el paraíso no tiene límites y la adoración que nos corresponde efectuar está en la tarea de espiritualizarnos a nosotros mismos, ampliando nuestra labor a la familia humana, sin preferencia, sin pasión, sin locura. El viejo apoyo. Enmarañado en los cordeles de las propias limitaciones, el candidato a la buena nueva gravita en torno de intereses subalternos a pesar de estar notificado sobre las legítimas aspiraciones que deben animar al espíritu encarnado, y pierde ocasiones de servicio precioso en que podrá accionar con seguridad, construyendo el mecanismo que lo impulsará hacia las alturas morales expresivas. Sin embargo, el lenguaje del Cristo no se presta a ningún equívoco. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, habló incisivo el Maestro, y todo lo demás os será acrecentado. Con todo, la búsqueda entre los hombres por ahora, con raras excepciones, se resume invariablemente a la persecución del poder de los bienes transitorios. Debo ser cauteloso y preparar el mañana, afirman previsoras muchas voces. Creo y necesito de Jesús, pero la familia me impone deberes de preservar algo para el futuro, esclarecen seguros algunos aprendices. Buscar primero el reino de los cielos, pero sin olvidar que se vive en la tierra, informan sarcásticos los más acomodados. Pasa el tiempo y las oportunidades de realización íntima se transfieren sin que se reanuden, con la seguridad de que sería de desear
para una acción elevada y libertadora. Apoyados en el viejo disculpismo en el que se ocultan la indolencia y la propia aceptación de la inercia, se preocupan con el futuro que no pasa de un hoy un poco más elástico. Se busca amontonar dinero sin que con él se consiga paz. Se busca alimentar vanidades de variada catalogación y el tiempo se encarga de despojar los velos de la ilusión. Se busca el poder y en él se empedernece el sentimiento. Se busca autoridad, fallando desastrosamente en las directrices de la aplicación. Se busca prestigio social y político para despertar con el carácter envilecido. Se busca admiración huyendo de sí mismo. Las búsquedas no van más allá de los vagos y atormentados límites de lo inmediato. Todos los bienes en primera plana pertenecen a nuestro Padre y Él sabe lo que nos es más necesario para el legítimo progreso. El hombre inteligente no se fatiga por los tesoros que sobrecargan de preocupaciones inútiles y no pueden ser transportados. Los valores evangélicos son su meta y las realizaciones de la tierra constituyen medios de uso que se consumen y se empeña en la conquista del continente a desbravar del propio espíritu. En esta búsqueda, el reino de Dios dentro de nosotros todo se encuentra por misericordia acrecentado. Cuando Teresa de Ávila, la abnegada mística española, dio inicio a la campaña de lograr medios a fin de erguir un monasterio para enseñar austeridad moral y dignificación cristiana a las jóvenes novicias, salió a pedir limosnas. Visitando a un garboso noble a quien solicitó auxilio, de este no recibió la más mínima consideración. ¿De qué vale Teresa y 3 coronas? Habrá preguntado sarcástico, considerando los parcos bienes de que disponía la luchadora cristiana. Mientras tanto, inspirada, respondió la monja: de nada valen y nada pueden hacer Teresa y 3 coronas, pero Dios, Teresa y 3 coronas todo pueden. Y buscando el reino de Dios siguió el rumbo de las nobles tareas, habiéndole sido todo lo demás acrecentado. ¿Algún comentario? Sí, muchas gracias. Considerando el problema del hambre. Las estadísticas presentan las calamidades resultantes del hambre y los ojos del mundo se vuelven hacia el futuro recelosos, estudiando apresuradas soluciones. La expectativa en torno de la superpoblación del globo en los próximos decenios engendra desequilibrio, aflicción. Economistas y otros técnicos de varias estructuras del conocimiento examinan los pronósticos sombríos y se encogen de hombros. Religiosos y pensadores, lamentando el crecimiento exagerado de la especie humana, se atemorizan y hablan con pesimismo sobre el mañana. Eugenistas, llamados a la lucha, y ginecologistas, escuchados, sugieren diferentes a las altas personalidades que administran naciones el control de la natalidad. Cabildeos y conclaves, congresos y concilios discuten la cuestión y lentamente diseminan en las mentes y en los corazones la falsa necesidad de la limitación de los hijos en audaces decretos de muerte del presente para la humanidad que no desea permitir que se nazca. Y pretenden algunos de ese modo convertir al amor en sus bases sagradas a través del matrimonio en ingreso grosero en el reino de las emociones bastardas. Mientras tanto, matrimonios imposibilitados de procrear, monetariamente abastecidos, se someten a los modernos procesos de inseminación. Las estadísticas revelan y el mundo se aterra con los elevados índices de la criminalidad, atentados al pudor, irreverencia a los derechos ajenos, agresión a la propiedad, asaltos, crímenes a mano armada. La delincuencia juvenil crece a cada minuto. El desequilibrio moral por parte de los adultos aumenta sin control. Los crímenes pasionales entre personas mayores se multiplican voluminosos. Salvajismo, abastamiento del carácter y de la inteligencia, neurosis y psicosis atestan en incontrolable amplitud la vía calamitosa por donde sigue el hombre. Educadores, psicólogos, analistas y asistentes sociales llamados a opinar prescriben luego de minuciosos exámenes con frialdad la necesidad de libertad y educación, el despoblamiento de los campos, la superpoblación de las capitales y ciudades litorales lleva a los detentores del poder económico a embestidas de altos lucros, creando problemas de hambre. Mientras tanto, hace 2000 años que Jesús
El educador por excelencia prescribió afable, amaos los unos a los otros, y como los hombres olvidaron la fórmula eficaz para mantenerse dignos, creando en consecuencia los lamentables problemas del presente, el espiritismo que hoy revive al divino maestro y lo trae al corazón humano, también concita al amar como única terapéutica para todos los males de la actualidad. Hay hambre, sí, en la tierra, pero la más elevada expresión de hambre, hoy como ayer, es el hambre de amor. Hay crimen, sí, en la tierra, pero la causa de la criminalidad exagerada, hoy más que ayer, proviene del hambre de amor. Hay guerra y dolor, sí, en la tierra, pero por hambre de amor, es el hambre de amor que está llevando al hombre a la desesperación. El amor, y tan solo el amor, propicia construcciones eternas. Control de natalidad es, pues, crimen delante de la conciencia divina, considerando que a través del amor todos los problemas encuentran solución y que por encima de nuestro amor, el amor de nuestro Padre distribuido por el universo, que todo sustenta y vitaliza, vigilante a la hora determinada, interviene ecuacionando todos los enigmas de nuestro limitado amor, no consigue resolver. ¿Algún comentario? Sí, que esta lectura de ahora está muy acertada, porque efectivamente está hablando del hambre de amor. Y eso lo podemos ver incluso desde lo más pequeño hasta lo más grande. Porque a veces el criminal hace las cosas por el hambre de amor, o sea, porque está marginado, se le ha despreciado, entonces eso le ha provocado también que él, como no puede manejar todavía las energías sublimes, entonces lo único que saca son sus bajos instintos, o sea, sus bajas pasiones, su resentimiento, su odio. Entonces, no todos estamos al nivel de poder sacar bondad, de sacar empatía contra alguien que nos está haciendo daño. Al menos yo no tengo esa capacidad. Yo no la tengo. ¿Me va a ir mal? Sí. Pero afortunadamente la mayoría sí está bien, ¿va? Entonces, esto lo podemos ver en diferentes niveles, como lo mencionaba. Por ejemplo, cuando a este delincuente se le da comida, pues este delincuente está satisfaciendo la necesidad del alimento, pero también quien se lo está dando puede hacer que este delincuente se sienta que él sí vale como ser humano. O sea, no estoy diciendo que haya que olvidar la delincuencia y hacerse de la vista gorda, sino que depende cómo se den las cosas, eso puede provocar también agradecimiento. Porque hay quienes, por ejemplo, hacen obra de caridad, pero están menospreciando a quien se lo están haciendo. Entonces, como dice una frase, con el codo borran lo que están haciendo con la mano. O sea, están dándole el bien del alimento, pero le están lastimando el corazón con el desprecio que le dan. Entonces, aquí por la parte que se mencionaba del hambre de amor, y también lo podemos ver entre las rivalidades que se pueden dar en la sociedad, ya no hablando de delincuencia, sino hablando de la sociedad supuestamente que sí está cumpliendo con los parámetros del bien común. Podemos ver, por ejemplo, que hay rivalidad en países, en grupos sociales, en las religiones e incluso en las escuelas espíritas. Incluso adentro de las escuelas espíritas también se dan las rivalidades. Entonces ahí se está viendo que hasta cierto punto también está dándose lo del hambre de amor.
Entonces, digamos que, como se mencionaba, todos somos una familia. Todo este planeta es una familia. Todos son nuestros hermanos. Entonces, lo que le pase a alguien que está del otro lado del mundo es como que me estuviera pasando a mí, porque somos familiares, todos somos hijos de Dios. Entonces, cuando se tome más conciencia de lo que está sucediendo, se va a poder satisfacer esa hambre de amor, porque un país adinerado del primer mundo tiene que echarle la mano a un país pobre del tercer mundo. Eso tiene que ser así, porque somos hermanos. Pero eso se nos olvida. Y empezamos desde lo más pequeño con rivalidades, como quiero ser en todo el primero. Como dice una canción, de tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir. Solo rivalidad, nada más. Entonces, también se mencionaba los casos de las parejas que tienen muchísimo dinero, que quieren tener hijos y gastan cantidades en tratamientos y no lo logran. Ahí podemos estar viendo la situación del hambre del amor. Y se mencionaba también a la juventud delincuente que ni modo, nacen en cantidades, encarnan en cantidades en barrios marginales, barrios pobres, porque no se les dio la oportunidad, donde hay personas que en la sociedad económicamente pudiente sí tienen todas las posibilidades necesarias, pero no quieren tener hijos. O sea, tienen las posibilidades, pero no quieren tener hijos. Y tal vez podría ser que en una situación de esa naturaleza pudiera darse la posibilidad de que nacieran quienes necesitan reencarnar. Pero en todo caso, lo que se puede hacer es obra como la que sirvió de ejemplo de nuestro hermano Divaldo Pereira Franco. Hacer esos hogares para quienes no han tenido la posibilidad de tener una familia. Y con eso ya estamos haciendo que empiece a cambiar la sociedad y también que empiece a cambiar el mundo. Gracias. Vamos a seguir con la lectura. Dicen, reposo también. Las muchas tareas que atiendes extenúan tus fuerzas y el cansancio anula posibilidades valiosas que podrías aplicar en realizaciones de mayor profundidad. Fascinado por los servicios de orden variada en los cuales buscas olvidar problemas de otros quilates, al darte cuenta que estáis vencido sin el control que se hace preciso para mejor avanzar por las vías de la evolución. Examina los compromisos que te oprimen y selecciónalos. Pon en orden lo que debes ejecutar para que el tiempo te sea pródigo. Disciplina las realizaciones para que se sometan a tu comando optimista. Trabajo que enfada es labor que deprime. Hay trabajos que puedes y debes hacer y hay deberes que otros pueden ejecutar en tu esfera de acción. Los servicios superficiales absorben y desesperan porque se multiplican sin cesar. Huir de lo que necesitas vencer significa transferir la lucha para tiempo y espacio posterior. Si buscas el cansancio para asfixiar la ansiedad que te persigue, raciocinas como el opiómano, que se entrega a un tormento para de otro tormento huir. La doctrina espírita, iluminando la mente del hombre, le da los instrumentos de fácil manejo para disecar los dramas que lo perturban, libertándolo de los falsos problemas resultantes de la indisciplina del propio espíritu. En vista de la necesidad de un examen depurado de la dificultad que se torna en impedimento a la evolución, el alumno del Cristo debe dedicarse al trabajo sin duda, pero primero precisa capacitarse
con los valores que lo habiliten para la paz legítima, a fin de adquirir alegría en las realizaciones, desintoxicándose de los vapores de la fatiga que irrita, entorpece y dispone mal. Usa la hora muerta meditando. Cultiva la lectura espírita como norma de aprendizaje. Conociendo la doctrina, percibirás las sutilezas de que se valen nuestros adversarios ocultos, ya desencarnados, y así más fácilmente podrás enfrentarlos. El autoconocimiento como la autoiluminación constituyen tesoros que deben ser elaborados. Leer o estudiar son hábitos. El espírita no puede prescindir del estudio. Estudio también es trabajo. No solo merecimiento por el esfuerzo físico, sino también evolución por la renovación íntima ante la luz del conocimiento. De ese modo, no menosprecies en tus labores el significado de la palabra rehacimiento. Rehacer las fuerzas en el reposo representa ampliar la posibilidad de la acción continua, ni el sueño entorpeciente ni la acción devastadora. Reposo puede ser interpretado como cambio de actividades que funciona como higiene mental, donde encuentres placer sin tedio, alegría sin irritabilidad. Las actividades espíritas para tu espíritu son de alto tenor, dales prioridad. ¿Qué se dirá de quien, habiendo hecho mucho, nada hizo por la serenidad de sí mismo? De nada vale sembrar una gleba sin fin si la entregamos a los parásitos, a los insectos, a las hierbas malignas. Planta y cela. Levanta al caído y anda un poco con él. Ayuda al necesitado y anímalo con un poco más. Los que son levantados y no disponen de fuerzas para mantenerse cuando les falta el auxilio, retornan al suelo. Trabajo y recuperación pueden ser considerados términos del mismo binomio evolutivo. Mañana harás lo que hoy no consigas hacer. Muchas veces surgen interrogantes sobre las desapariciones del Maestro en las narrativas evangélicas. Conjeturas de diversas procedencias toman cuerpo, tentando elucidaciones. Mientras tanto, tras las labores exhaustivas junto al pueblo, habitualmente, el Señor buscaba orar en profundo silencio, meditar en demorados soliloquios, temperaba así las propias energías para la áspera lucha de esclarecer y consolar, actuando junto a los corazones angustiados y mentes en desaliño, pacificador y armónico, distribuyendo serenidad y equilibrio como fuente inagotable cuyas nacientes refrescantes tenían origen en los cielos. ¿Algún comentario? Así que, digamos, todo lo que estamos viendo es de tener que ponerlo en práctica. Como se mencionaba, que no solo es de lo que se aprende, digamos, efectivamente tenemos la situación de que tenemos que estudiar y también importante poner en práctica. Muchas gracias. Supliciado. Después del rudo asedio que te oprime, te muestras desinteresado en las aspiraciones proyectadas. El claro sol del ideal se nubla cuando finalmente consigas la soledad que se derrama en tu alrededor. La palabra orientación del elocuente expositor que te convidara a la construcción del mundo mayor perdió la vitalidad y él mismo camina atónito sin rumbo. El libro noble que alegró tu alma, adornándola de luz, parece ahora sin combustible al constatar la realidad que le espera a aquel que ama. Las vidas, ejemplo, que se constituyeron en lecciones de aliento vivo, oscilan en tu mente inquieta como si fuesen leyendas de la infancia que la madurez de los años borra con las compresas de algodón del sinsabor. Los planes fascinantes con los cuales trabajabas la tierra del corazón para los emprendimientos de la esperanza ya no hacen accionar la maquinaria paralizada de tus elevados objetivos. Experimenta la convicción que se extenúa de que la tierra se convierte paulatinamente en presidio para alienados, víctimas de la propia improvisión. Estás aturdido sin ningún estímulo para luchar. Si el débil vegetal pudiese conjeturar cuando es semilla sobre las dificultades que deberá vencer, tales como el suelo, intemperies, animales y hombres, y resolviese retroceder, la vida estaría condenada desde el comienzo.
Si la gota de agua temiese al océano en que se consume y se negase a condensarse, ignoraríamos la linfa que apaga la sed. Si la salud considerase los impedimentos de su curso normal y huyese, la vida humana sería imposible. Si la llama centellante temiese al viento y se negase a arder en los primeros tiempos, el hombre estaría desprovisto del progreso. Si el amor se enfriase delante de las enfermedades del egoísmo, el caos volvería a reinar en el torbellino de los comienzos. Mientras tanto, el universo es el resultado del átomo y la gotícula humildísima es base para la vida. Es el aparente vacío que envuelve los mundos y los distancia. Cantas las glorias divinas. Todos somos llamados a la acción, al trabajo, a la transformación. Transformación es el surgimiento del propio desgaste. Solo el hombre se deja entibiar cuando los corifeos se reducen. A pesar de eso, se hace indispensable proseguir. La cobardía siempre armó celadas para los trabajadores de la tierra de la verdad. Supliciados y aparentemente destruidos pasaron los servidores de la fe, de las artes, de los descubrimientos envueltos en el sarcasmo, pisando sobre las pústulas del desdén, demandando las cimas de la vida por donde transitan todos los que viven. Algunos no tuvieron ni siquiera la recordación de la posteridad, pero lo que hicieron, lo que sufrieron, tornándose en arcilla preciosa del edificio de la redención y de la victoria de millones, los trajo de vuelta a la humanidad, a pesar de ser ignorados. No mires la senda de los desertores, puesto que sus huellas fueron destruidas al huir. Afirma la disposición de dejar apresar por las líneas vacilares del entusiasmo saludable. Resígnate a proseguir sin estar el abonado a otros, ligado, sin embargo, al triunfador solitario. Cuando los amigos se preocupaban en hacerlo rey de Israel, él pensaba en la cruz en que sería clavado para la gloria de Dios, sin pedir a nadie que lo siguiese. Los propios compañeros del colegio Galileo no lo entendieron. A pesar de ello, aún hoy, su semilla de luz es sol de incesante aurora en los horizontes sin fin de nuestra vida eterna. ¿Un comentario? El llamado del Cristo. Quien examine el panorama sociomoral de la Tierra, apresuradamente tiene la impresión de que la gran nave que navega por el infinito sigue sin ruta, sin timonero capaz. La miseria estampa en todas partes su máscara y su gesto que le identifiquen como si estuviese triunfante, soberana e invencible. El galope desenfrenado del sufrimiento recuerda fantasmagóricas y imaginadas por mentes exacerbadas. Calamidades, injusticia, sensualidad son lugares comunes donde quiera que nos encontremos. Y delante de tanto desequilibrio, expresiones convincentes de honradez se desmoronan al impacto de las circunstancias. Elocuentes atestados de fe se deshacen al contacto de los testimonios. Indiscutibles servidores del bien se dispersan ante la avasalladora invasión, surgiendo el campo yermo, que se torna en domicilio de fantasmas que escarnecen, bulones de los esfuerzos de cuantos perseveran. Ese es nuestro domicilio. En cuanto nos encontramos en el viaje carnal, ese es el suelo pantanoso a drenar, la gleba a trabajar, al llamado del Cristo cuya voz resuena en la acústica del alma. Quien escuchó el llamado del Cristo no disfruta de paisajes risueños coronados del sol, ni de noches hermosas vestidas de estrellas. Camina muchas veces a solas en la multitud cantando la melodía de la tristeza en muecas de agonías vigorosas. Sus pasos son seguidos y buscando reposo, despierta a cada instante, convidado por la aflicción. Invariablemente incomprendido, ve los sueños convertidos en pesadillas. Deseando mejorar el paisaje de sombras, sufre la confrontación decepcionante de lo que hizo con lo que dicen que fue hecho. Buscando refugio en la familia consanguínea, se siente extraño. Abrazando a la gran familia humana, se ve renegado. Parece no haber lugar en la tierra para quien oyó el llamado de él. A pesar de ello, es imperioso que mantengas incorruptible el ideal de amar y servir atendiendo su voz. Nadie considerará tu esfuerzo, pero delante de ti está la lección de la semilla que no fue considerada, consolándote en silencio.
Nadie te comprenderá, empero canta a tu lado una misma balada, el arroyuelo que busca confortarte. Nadie te respetará, sin embargo, sufriendo el grano de trigo, habla el mismo lenguaje de comprensión. Insta en el bien, oyente de Cristo y úngete de amor por los hombres de la tierra que giran bajo el comando divino hacia los rumbos superiores de la vida. No desfallezcas ni desesperes. Un día, que no tardará mucho, reclinarás cansado, la cabeza confundida por los problemas y estallando de aflicción en busca del justo reposo. Reposarás de las agonías de las luchas y volverás a ver las horas idas en mágico cinemascopio evocativo, cuando las lágrimas broten copiosas cuales dádivas del suelo harto en la primavera de tu corazón y se deslicen ardientes, suave estopor paralizará las actividades de tu cuerpo fatigado y vencido, y entonces te deslizarás más allá y encima de todas las vicisitudes, renovado y feliz, siguiendo hacia Jesús Cristo, oyendo su llamado. ¿Algún comentario? Sí, aquí se mencionaba que no hay que darse por vencido, que hay situaciones que desmoralizan, que pueden hacer que alguien quiera decir ya no, pero que cuando llegue el momento va a venir el consuelo. Muchas gracias. Dentro del hogar, familias, problemas, hermanos que se antagonizan, cónyuges en lamentables litigios, animosidades entre hijo y padre, astillas de odio entre hija y madre, afectos conyugales que se deshacen en caudales de torvas acrimonías, sonrisas filiales que se transfiguran en ritos de idiosincrasias y venganzas, tempestades verbales en discusiones extemporáneas, agresiones infelices de consecuencias fatales, tragedias dentro de las estrechas paredes de la familia, enfermedades rigurosas bajo los látigos de la despiadada maldad, madres encanecidas bajo tormentos de hijos dominados por odios innominables, padres enfermos azotados por hijas obsesadas en connubios satánicos de reacciones violentas en cadena de ira, hermanos dependientes sufriendo agresiones y recibiendo amargos panes fabricados con vinagre y hiel de quejas y recriminaciones, familias en guerras tiranizantes, familias problema. La ley divina señala que el infractor renazca ligado a la infracción que lo caracteriza. La justicia celeste estableció que la siembra tiene carácter espontáneo, pero la cosecha tiene impositivos de obligatoriedad. El esposo negligente de ayer hoy recibe en el hogar a la antigua compañera en las vestimentas de la hija ingrata y maldiciente. La nubente atormentada que en el pasado quebrantó el respeto del hogar, acoge en los brazos en el presente el esposo traicionado, vistiendo las ropas del hijo insidioso y cruel. El compañero del pretérito culpable se vincula por la consanguinidad a la víctima desesperada, reencontrándola en casa como hermano impenitente y odioso. El brazo azotado se inmoviliza bajo los golpes de la locura, encarcelada en la vestimenta familiar. Desconsideración de otrora, irreverencia de la actualidad, insania engendrando sandez y criminalidad, alimentando aversiones, chacales produciendo chacales, lobos cayendo en trampas para lobos. Cobradores reencarnados junto a las deudas donde se encuentra instituida la familia dentro del hogar. Enciende la claridad del Evangelio en el hogar y ama a tu familia problema, ejercitando la humildad y la resignación. Preserva la paciencia, elaborando el curso de amor en los ejercicios diarios del silencio entre los paños de la piedad, para los que comparten tu nido doméstico, reviviendo los días idos con execrables gestos, solviendo amargura y miasmas. No renaciste allí por circunstancia anacrónica o casual. No resides con una familia problema por factor fortuito, ni por equivocación de los espíritus superiores. Escogiste antes del retorno al vehículo físico a aquellos que dividirían contigo las aflicciones superlativas y los propios desengaños. Solicitaste la bendición de la presencia de los que te cercan en casa para alcanzar con seguridad las cimas hacia donde marchas. Sin ellos faltarían bases para tus pies andariegos. Sin la
exigencia de ellos no serías digno de participar de la excursión espiritual con que los guías amorosos te esperan. Son ellos los parientes severos vestidos con los ropajes de verdugos inclementes, la lección de paciencia que necesitas vivir, aprendiendo a amar a los difíciles de amor para poder aspirar al amor que a todos ama. El mensaje espírita que ahora rutila en tu espíritu, transformado en farol de vivo amor y sabiduría, es el remedio consuelo para tus dolores dentro del hogar, el antídoto y el tratado de armisticio para el campo de la batalla, donde esgrimes con las armas de la fe y de la bondad, apaciguando, comprendiendo, disculpando, confiando en horas y días mejores para el futuro. Apóyate en el bastón de la certeza reencarnacionista, aprovecha el padecimiento punitivo, ayuda a los verdugos de tu armonía, pero dale la luz del conocimiento espírita para que también ellos, los problemas por sí mismos, eluciden a los propios enigmas y dramas, marchando hacia nuevas experiencias con el corazón fervoroso y el espíritu tranquilo. ¿Algún comentario? Que esto sí es una situación que se da en las pruebas, de que se nace en ciertas familias. Hay familiares que dicen, no, es que, mira, ya sabes cómo es Pepe, por ejemplo, ya sabes cómo es él, que sí, por alguna razón lo tenemos aquí en esta familia, ¿no? Entonces, yo considero que sí tenemos que aprovechar la situación en la que tenemos que limar las asperezas con los distintos miembros de nuestras familias. Y así ya cuando estemos en una siguiente etapa, no vamos a tener que repetir las diferentes pruebas que no logramos alcanzar. Porque debemos tener en cuenta que hay situaciones que son evidentes, pero hay situaciones que son más peligrosas, porque podemos tener no precisamente familiares cerca, sino que amistades que no son amistades, sino que lo que están sembrando es la discordia, la desarmonía, y tenemos que aprovechar la lógica y la razón para poder tener ese discernimiento, porque como dice una frase, fruta podrida pudre a las demás. Muchas gracias. Antes de todo, perdón. Falsas nociones del carácter insisten en el culto a la personalidad, estimulando el egoísmo y los males que de él surgen. Conceptos retrógrados, repetidos maquinalmente, prescriben la manutención del clima de odios y amarguras en nombre del honor. Consideraciones obsoletas transmitidas de generación a generación atentan contra la armonía de la familia humana con funestas consecuencias. Para unos, dignidad significa acendrada consideración al propio yo. Para otros, representa valor que exige desagravio personal en venganza despótica cuando se creen heridos. Entre tanto, ni los primeros ni los segundos interpretan con exactitud la elevada posición de la honradez. Actuar con brío o reaccionar en su nombre son efectos muy diversos de la conducta social y humana. La violenta pierde la fuerza en el choque contra la falta de réplica. El crimen se entibia y desaparece delante del amor. La irreverencia cesa cuando aparecen los vestigios de la salud moral y en razón de ello el caduco derecho de la fuerza sucumbe al imperativo de la fuerza de la verdad y del derecho. En cuanto a las susceptibilidades infestan al hombre, éste mantiene nocivos compromisos con la inferioridad. Es necesario despojarse de toda cultura perniciosa para dar lugar a seminarios de ennoblecimiento. En vista de ello, el perdón ilimitado e incondicional tiene la primacía en el programa de renovación de todo hombre que busca espiritualizarse. Una chispa de ira puede prender fuego a un depósito de odio latente. Una palabra de cólera ofrece combustible para extravíos injuriosos. Extremismo conservado, antipatía en elaboración, sospecha incentivada, declive pronunciado hacia la enemistad. La animosidad vitalizada se asemeja a la úlcera pútrida en los tejidos orgánicos. Sus emanaciones venenosas contaminan a aquellos que se acercan ampliando el campo de
virulencia. Solamente el amor, en las bases en que lo postuló Jesús, dispone de recursos para la conservación de la honra en la perfección del carácter. Evita, pues, la maledicencia que dilata el círculo de las maliciosas sospechas, buscando a aquel que tal vez ignore el mal de que te supones víctima, aclarando la duda y por fin a la siembra de aversión que comenzará a germinar. En el versículo 25 de las anotaciones de Mateo, en el capítulo 5, está registrado: concíliate de inmediato con tu adversario, en cuanto vas marchando con él, para que la serenidad real te siga imperturbable. Hoy el ofensor está contigo, mañana tal vez no esté más a tu lado. Hoy es el momento de disculpar, después el tiempo habrá agravado el mal. Posiblemente quien te lastima carga un pesado tributo de desequilibrio emocional bajo tormentos que desconoces. Perdona hoy, ahora. Haz más aún, ama al verdugo de tu armonía íntima, de tu honor. Hay fuerzas tiránicas que conspiran contra el imperio del amor en la tierra. La doctrina espírita te reveló que en la erraticidad deambulan infelices y sediciosos aquellos que desencarnaron vencidos por el odio, corroídos por el ácido de los celos y dominados por la pasión. Evoca al maestro traicionado por el compañero obsesado, Pilatos, indiferente por la ceguera moral obsesiva, Pedro, acobardado por hipnosis obsediante, los amigos distantes por obsesión colectiva y la turba desenfrenada por momentánea subyugación que a todos comandaba para la ejecución del hediondo crimen. Aún así, perdonando a todos antes de morir, en cuanto los perseguidores allí estaban, el maestro, exorando bendiciones al Padre, esclareció las mentes obnubiladas con el correctivo incorruptible del amor en fiesta de luces imperecederas. ¿Algún comentario? Sí, hay que tomar en cuenta bastante que el perdón puede, incluso aunque digamos estamos perdonando y no somos precisamente nosotros los que causamos el mal, ese perdón nos está dando un alivio, porque ya digamos ya no va a aflorar en nosotros alguna clase de resentimiento, porque ya estamos dejando eso, ya estamos soltando eso, estamos dejando libre esa situación. Y también se mencionaba que Jesús había perdonado antes de la muerte. Considero que no hay que tomar esto al pie de la letra, porque si no podríamos caer en el error de ciertas religiones, o incluso hay quienes en el mismo espiritismo dicen: no, es que yo ya me arrepentí, ya está todo resuelto. Me refería, digamos, al hecho de que Jesús, él no había necesidad de que se le pidiera perdón, porque él ya perdonaba. O sea, él era algo espontáneo, digamos, algo que ni siquiera él decía voy a perdonar, sino que él ya perdonaba desde, incluso se podría decir desde antes de que le cometiéramos faltas en contra de él. Entonces, esto era por el hecho de que entre más rápido perdonemos, más rápido vamos a tener alivio adentro de nosotros, en el sentido de no estar guardando rencores o resentimientos. Muchas gracias. Sexo y compromisos. El problema del sexo es invariablemente problema del espíritu, reencarnado para la superior aspiración de las recuperaciones morales. En vista de los impositivos de la evolución, el espíritu elabora con los recursos de que dispone el domicilio de células que se tornan en valioso instrumento para las operaciones de rescate y crédito en la esfera física. Abusos del ayer surgen como limitaciones del hoy. Desgastes del pasado aparecen como carencia de ahora. Emboscado en los tejidos carnales, el espíritu imprime, por imperiosa necesidad de crecimiento, frustraciones y ansiedades, disturbios y falsas necesidades genésicas en las telas mentales, responsables por las aspiraciones y embestidas que lo atormentan inexorablemente. Por ese motivo, la cuestión esencial en el panorama del sexo no se refiere a la continencia o a la concesión emocional, sino a la
manera como se cultiva una y otra condición. En este particular es urgente el proceso de educación mental en relación al aparato genésico, sublime santuario de perpetuación de la especie en la Tierra. Muchas escuelas, fascinadas por el asunto, sugieren la abstinencia matrimonial a través del celibato, sin respetar, empero, a la castidad. Otras diversas prescriben la castidad sin amor disciplinante y educativo, y ambas corrientes por estrechez crean desequilibrios y aflicciones difícilmente abordables. Otros más aún insisten en el amor libre, convocando al cuerpo y a la mente al retorno al salvajismo instintivo, condimentado con toda suerte de concesiones humillantes en que el hombre se corrompe y pervierte, imponiendo futuros renacimientos marcados por la desventura y la anormalidad. Sin embargo, en el celibato sin la abstinencia sexual, el hombre se deshonra. En la castidad sin educación moral se desequilibra y en el abuso se compromete. Cualquier actitud extremista opera desarmonía y perturbación con lamentables consecuencias que se extienden después del deseo carnal en procesos de sombras y aflicciones indescriptibles. Las aguas que, a pesar de estar represadas, reciben un continuo flujo de sus vertientes, desbordan con graves consecuencias cuando las compuertas no les franquean el vasto campo para explayarse. La llama indisciplinada que salpica irresponsable puede tornarse causa de incendios calamitosos y devoradores. El Senegal estancado se convierte en abismo de muerte que a todos amenaza. También el sexo indomado o incorrecto constituye amenaza al hombre que lo porta, tornándose grave problema sociológico y eugenético, como suele acontecer en la tormentosa vida actual. Destinado a nobles objetivos en la vida, se degenera cuando es incomprendido en factor aniquilante, comprometiendo generaciones enteras. Causa de conflictos sin nombre, el sexo desaliñado es la generatriz de muchas guerras, de exterminio y de los crímenes más hediondos. Mientras tanto, en la tierra se vive más en función de él que él en función de la vida. Se piensa, se habla, se cultiva el sexo como si el ser fuese destinado únicamente a la función sexual sin otro objetivo. Por eso, la desesperación y la anarquía moral dominan soberanos. Respeta en el altar genésico de la cámara física en que te enclaustras en el renacimiento carnal, la excelsa concesión de la divinidad para tu libertación santificante. Válete del amor en la elevada expresión del matrimonio y permuta con el alma elegida tu expresión de salud, tejiendo sueños de ventura indestructible para el futuro inmortal. Pero no te dejes conducir por las falsas e imaginadas conjeturas de la emoción en desequilibrio, inspirado por atentos verdugos de tu paz, desencarnados que te siguen a connubios amorosos ilícitos, justificando tardíos reencuentros espirituales en consecuentes deserciones al deber. Ni te apartes del compromiso asumido, alegando necesidad de liberación. Cumplimiento de deberes en el tálamo conyugal es también castidad libertadora. La oportunidad afectiva de que disfrutas es la que mereces, aprovéchala sabiamente, es el honor que disputas. Y si encontraste en el ideal que comulgas el campo de estímulos fraternales para la noble preservación de los deberes elevados del sexo que abrigas, cultiva el trabajo y el bien, convirtiendo tus disponibilidades en energías nerviosas revigorizantes para que la virtud de la caridad, ese venerable ejercicio del espíritu, te conceda los laureles de la victoria sobre la lucha que trabas en los laberintos íntimos. Sin embargo, si el acto de renunciamiento a que te entregas te hace hipocondriaco y triste, no vaciles en obedecer a la prescripción del apóstol de los gentiles en la primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Mas si no pueden contenerse, cásense, porque es mejor casarse que abrazarse. Tu sexo puede ser comparado a tus ojos, requiriendo idénticos y especiales cuidados. Para que veas, es necesario que el rayo de luz hiera la cámara óptica,
Para que vivas equilibrado sirviendo a Jesús en las lides espíritas, deja que los superiores estímulos de tu equilibrio sexual, como luz de armonía interior sórbida en la dignidad evangélica que el espiritismo restaura, alcancen la cámara de tu visión espiritual, ofreciéndote panoramas jamás antes imaginados como liberación real y ascensión legítima. ¿A qué aspiras? ¿Algún comentario? Sí, yo pienso que hay que reflexionar bastante sobre esto de sexo y compromiso. Y hay una parte en la que se menciona el amor libre. Yo considero que, como lo hemos visto también en otros estudios como los de Allan Kardec, hemos evolucionado, aunque sea solo socialmente, sino precisamente moralmente, y ya lo que tenga que ver con relaciones libres, relaciones de poligamia o de poliamor, eso es un retroceso. No podemos volver a esas situaciones. Para eso considero que ya hemos llegado a la situación de la monogamia. Y si en una relación, de pareja, uno de los dos no respeta la monogamia, pues esa relación no tiene por qué seguir, no tiene por qué ser así. Y si los dos tienen esa mentalidad de que no respetan la monogamia porque no está en sus valores, entonces ¿para qué tienen relación? ¿Para qué están en pareja? Mejor que sigan solos. No van a estarle haciendo daño a quien tienen como pareja, entre comillas, y tampoco le van a estar haciendo daño a otros solamente. Muchas gracias. Con la lectura, estamos en el título Hechizos del libro Dimensiones de la Verdad, Medium de Ivaldo Pereira Franco y Espíritu, dictado por el Espíritu Juana de Ángeles. Hechizos. Augusto Comte enseñaba que el hombre religioso, análogamente a sus antepasados de los periodos primitivos, se prende a múltiples hechizos por la necesidad de una fe materializada, siendo la religión una creencia que lo esclaviza y humilla. Y en la actualidad no faltan aquellos que afirman, apoyados en grosero materialismo, que la religión es el opio para la masa. Examinando la cuestión, estamos de acuerdo que la ignorancia engendró desde épocas muy remotas pequeños hechizos para retener que sus mayas a cuantos no disponían de lucidez espiritual para elucidar los problemas de la fe en sus variadas manifestaciones. En esa época primera de la lucha entre el instinto que cede lugar a la inteligencia que se afirma, las manifestaciones de los muertos brindaban falsas concepciones sobre la vida del más allá, y los viajeros de la inmortalidad, imantados a las formas groseras de la materia, se complacen en exigir banquetes de sangre y gozo, aleccionando exorcismos y prácticas compatibles al propio estado evolutivo en que se encontraba. Desde entonces, las prácticas de Goecia se desarrollaron avanzando a través de las generaciones hasta que, en Edad Media, fueron reprimidas a hierro y fuego en hediondas y brutales conjuras. Concomitantemente, la teurgia, promoviendo el intercambio con los espíritus lúcidos, ofrecía resplandores de discernimiento sobre la vida extrafísica, procurando conducir al espíritu encarnado con elevados principios morales. Y como el más allá siempre ejerció una grande fascinación y sobre las mentes humanas de los primeros investigadores incipientes y precipitados, legaron a la posteridad herencias complejas de consecuencias muchas veces comprometedoras. Aún ahora, ligados a los procesos de la ignorancia tradicional, muchos espíritus se dejan dominar por fórmulas y jerigonzas ineficientes, cultivando supersticiones y cargando amuletos inocuos metalizados con la finalidad de conseguir algo que los defienda de todos los males. Fijaciones de la mente negligente, atormentada por espíritus enfermos más allá de la forma física, mentalizaciones que engendran acciones lamentables, frutos del comercio torpe de encarnados y desencarnados en vampirismo de larga duración. Mientras tanto, son inútiles unos y otros como hechizos para espíritus tranquilos y caracteres rectos.
perturbaciones que por natural proceso de justicia trascendente perturban a los que se complacen en perturbar. Kepler, deslumbrado con las constelaciones del firmamento, una noche serena exclamó: «Loada al Altísimo, celestes armonías y tu alma mía». Lignier, el naturalista insigne tocado por las leyes de la botánica, expresó: «El universo canta la gloria de Dios». Y David, en el Salmo 19, ya cantaba a más de 2 milenios. Los cielos proclamaban la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Epicteto, el filósofo estoico, esclavo de Epafrodita, liberado por Nerón, concitada: «Investigad y hallaréis, pues tenéis a la naturaleza que auxilia en el descubrimiento de la verdad. Si aún así no os sentís capaces de avanzar por los caminos que llevan a descubrirla, atended a los que ya investigaron. Ante los excelsos arcanos del hombre, descubre el amor y la vibra de amor. Si a pesar de ello no consigues comprender la grandeza del amor, indaga a los que se ennoblecieron amando y amando se libertaron de toda limitación, consiguiendo la paz. Con el espiritismo se rasgaron los velos del ocultismo y una luz más clara se proyectó sobre las mentes y los corazones para ayudar al espíritu humano en su haces inmortalista. Tabús, amuletos, hechizos, supersticiones, ignorancias en torno a los magnos problemas de la vida fueron superados y la doctrina de la razón esclarecida, ofreciendo un vasto patrimonio intelectual, elucida las inquietantes indagaciones después de la muerte, representando los conceptos morales del Evangelio de manera compatible con el buen sentido, de modo de atender a las exigencias del pensamiento moderno. Exaltando la doctrina del Cristo y difundiéndola, al espiritismo conduce al hombre sin obstáculos dogmáticos ni negociaciones con encarnados o desencarnados, a fin de que reorganice el domicilio mental y libre de cualquier limitación establezca el primado del espíritu en la materialización de los elevados principios del amor. Supera recelos y aclara dudas, libértate de cualquier hechizo de creencia antigua y embrionaria, destroza los amuletos mentales de la superstición e ilumina tu íntimo, elevando el pensamiento y el corazón al amor de nuestro Padre. Trabajando sin reposo, aunque afligido, no sientas la alegría del servicio, recordando que Jesús, luego de la crucifixión, retornó a la estrada de Emaús para elucidar a Cleofas y al compañero, testimoniando la gloria inmortal por encima de todas las miserias humanas. ¿Algún comentario? Sí, yo considero que hay que tener bastante cuidado con esto de los hechizos, porque incluso quienes dicen muchas veces que nos pueden ayudar a deshacer un mal que nos está pasando, puede ser incluso que nos estén perjudicando o nos quieran perjudicar, incluso pueden ser amistades. Gracias. Pueden ser amistades que tengan, no precisamente alguien que tenga un interés de pareja, de querer tenerlo así de forma posesiva, sino que incluso hay amistades que son así también. Debemos de tener cuidado, porque no sé si vos te acordás de lo que le pasaba a mi papá, sí. Que quienes entre comillas le querían ayudar, que le querían deshacer hechizos, resultaron que eran quienes hasta cierto punto lo habían querido perjudicar. ¿No? Entonces considero que hay que tener alerta siempre. ¿Algún comentario, Guillermo? Sí, definitivamente. El tema de la hechicería, o se puede decir de la brujería, de todos estos actos, ¿verdad? Del ocultismo, pues son situaciones que el espiritismo también nos ha ayudado a comprender, ¿verdad? Cuál es su mecanismo, cómo funciona y cómo se puede tratar, entendiendo que cada facultad que nosotros desarrollamos pues nos fue prestada para llevarla a cabo con fines nobles, ¿verdad? Y si nosotros desviamos el camino y decidimos usarlos para nuestro propio interés material, de repente para causar daño o por puras pasiones, ¿verdad? Por puros intereses, pues vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Como de cada acto que nosotros llevemos, y son bastante difíciles y bastante desagradables, porque
también muchas de esas personas tienen ya un cierto conocimiento, ¿verdad? Espiritual. El tema es cómo lo usan. Y en este caso, ¿verdad? Nos invita también a seguir un camino recto de amor y de luz y darle un fin noble a cualquier facultad que nosotros podamos poseer. Porque más allá y esto asumiendo, ¿verdad? Y reflexionando de que la persona sí realmente tenga una facultad donde pueda llamar a los espíritus, ¿verdad? Que se sabe que quienes generalmente acceden a esto son los espíritus inferiores, ¿sí? Para causarle daño, mal a otra persona. Y la otra persona, pues lógicamente también tiene que encontrarse en un nivel de vibratorio bajo, un nivel de ignorancia para que con más facilidad, ¿verdad? Se le pueda hacer el efecto, ya, por la misma ley de causa y efecto también. Entonces, sí, ahí sí que definitivamente debemos ser bien conscientes, debemos pues dar ahí sí que si en algún momento alguien acude a nosotros, ¿verdad? Con una inquietud, pues tratar de orientarles en esto, ¿verdad? De que no lleva nada bueno y que definitivamente no hay mejor camino y no hay mejor hechizo de protección incluso que estar en el bien, seguir los buenos lineamientos, llevar un camino honrado y perfeccionarse interiormente, ¿verdad? Que es lo que siempre nos invita el espiritismo. Muchas gracias. De hecho, acá nos comentan en este tema la importancia, como ambos han comentado, del Evangelio y de ir mejorando dentro de las circunstancias, porque dice en la última parte: supera recelos y aclara dudas, libértate de cualquier hechizo de creencia antigua y embrionaria, destroza los amuletos mentales de la superstición e ilumina tu íntimo, elevando el pensamiento y el corazón al amor de nuestro Padre. Trabajando sin reposo, aunque afligido, no sientas la alegría del servicio, recordando que Jesús, luego de la crucifixión, retornó a la estrada de Emaús para elucidar a Cleofas y al compañero, testimoniando la gloria inmortal por encima de todas las miserias humanas. Entonces ahí nos van brindando el apoyo que ustedes nos comentaron. Vamos a finalizar esta fase